Bueno, yo como siempre feliz de formar parte de cualquier proyecto de Ciabet, que de entrada es mi casa, pero les tengo un chisme. Cuando Andy me dijo que me tocaba este tema, a mí me aburría un poco, le soy absolutamente honesto. Y dentro de mí dije, bueno, soy parte de un equipo, me tocó esta vez esto, como en un equipo de fútbol, te toca ser arquero, lateral, lo que sea, ahí voy. Y me he divertido de tal manera preparando esto que creo que es a partir de ahora una de mis clases favoritas. Así que gracias Andy, gracias Ciabet por permitirme hablar de esto que se llaman los coanalgésicos y más, porque además es un tema que crece todos los meses, que crece a cada instante y que seguro en la medida que pase el tiempo irá evolucionando e irá creciendo, porque entre las cosas que me di cuenta es que analgésicos reales hay muy pocos. Hay opioides, paracetamol, como analgésicos propiamente dicho, sí, los locales, podría entrar ahí la ketamina y la mantadina como un poco obligada, igual los alfa-2 agonistas, pero no más que eso. El tema es el gran mundo que hay alrededor de ellos y eso es muy interesante y eso es lo que me tiene emocionado hoy de poder compartir con ustedes estas ideas y emociones como a mí me gusta decir y como a mí me gusta sentir. Por supuesto, debemos comenzar recordando que el dolor es esa experiencia, y aquí vamos a ir hablando sobre palabras puntuales. Experiencia significa que genera un recuerdo, el dolor genera recuerdos que bueno, alrededor del mundo del dolor obviamente hablamos de recuerdos negativos. Una experiencia entonces angustiosa que se asocia con un daño real o potencial y que tiene componentes sensoriales, que son todos estos sobre los que usamos opioides, antagonistas NMDA, AINES, etcétera, pero tenemos un montón de componentes emocionales, todo este tema de la emoción y el dolor, cognitivos, cómo el cerebro interpreta todo esto, e incluso los sociales, que si bien podríamos ponernos estrictos y decir que el componente social es más un componente de nosotros los humanos, sin duda los animales hoy en día también forman parte de la sociedad. Así que partiendo de esta definición del dolor, que es la nueva definición del dolor, que por cierto la Asociación Internacional está a punto de cumplir 50 años el año que viene y le tomó más de 40 esta nueva definición. Imagínate que a veces pueden ser un poco lentos. Afortunadamente hoy hablamos desde la CIABET, que esta va a una velocidad eh, muy interesante. Pero entonces, desde esta perspectiva, también existe otro elemento que son los síndromes dolorosos. Y los síndromes dolorosos son esas enfermedades dolorosas o esos dolores, pero que cursan con diferentes o múltiples mecanismos fisiopatológicos. Y nos referimos en esencia a los modelos de dolor mixto o estos pacientes que tienen diferentes modelos de dolor y que es evidente desde esa perspectiva que necesitamos tratamientos que involucren a múltiples fármacos de diversos grupos y que puedan, y ahí la palabra clave, representar o tener un sinergismo entre ellos. Y cuando hablamos de sinergismo, entonces ahí sí vamos a definir esto que nos tiene hoy acá, a los coanalgésicos y a los coadyuvantes analgésicos o no analgésicos. Y cuando hablamos de un fármaco coanalgésico, es un fármaco que tiene una acción analgésica propia. Dentro de sus mecanismos de acción se pueden describir mecanismos analgésicos, aunque no sea este su mecanismo
farmacológico primario, inclusive probablemente no fue diseñado con esta intención, y aquí entran, por ejemplo, los antidepresivos y algunos de las familias de los anticonvulsivantes. Otro concepto que vamos a estar digiriendo hoy es el de coadyuvante analgésico. Este es un fármaco sin acción analgésica propia, pero que cuando se combina con analgésicos convencionales, contribuye a disminuir el dolor por otros mecanismos, por ejemplo, el efecto antiinflamatorio que tienen los corticoides, y obviamente, y desde ya lo vamos dejando en claro, no combinamos corticoides con AINES, pero podemos combinarlos con opioides, pero podemos combinarlos con alfados agonistas, pero podemos combinarlos con antagonistas NMDA, otros, o con analgésicos locales. Inclusive hoy en día se habla, por ejemplo, desde la perspectiva de la analgesia intervencionista, a través de estas técnicas ecoguiadas o con neuroestimulador, y específicamente las ecoguiadas, de colocar corticoides muy cerca de la fibra nerviosa y desde allí promover un efecto antiinflamatorio que de manera secundaria genera un efecto analgésico. Lo retomaremos más adelante. Y después están los fármacos coadyuvantes. Estos son fármacos que tampoco tienen una acción analgésica propia, que no contribuyen a aumentar la analgesia en sí misma, pero mejoran la calidad de vida. Y cuando hablamos ahora de la nueva definición del dolor, donde tan importante como las vías sensitivas es todo lo relacionado con la emoción, con la calidad de vida, estos fármacos entran a formar parte fundamental de la ecuación. Hablamos de algunos relajantes musculares, de algunos ansiolíticos, pero en este camino vamos a ver algunos fármacos que probablemente, ojalá y me equivoque yo y que todos los conozcan y me digan, no, Mario, ya yo sabía esto, pero si no, pues va a ser un gusto para mí presentarse los fármacos que probablemente a veces uno podría no imaginarse que podríamos incluirlos a ellos dentro de una estrategia analgésica, que ahora hablamos de una estrategia analgésica que incluye a analgésicos primarios, analgésicos secundarios, coanalgésicos, coadyuvantes analgésicos y coadyuvantes, que en todo caso son estos fármacos perdón, que se utilizan para mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes. Y desde aquí, entonces, podemos hablar de antidepresivos, de ansiolíticos, de corticoides, de anticonvulsivantes, del CBD, y vean esto, Botox, estas cosas que se usa para ponerte guapo o guapa, pues también aparentemente produce analgesia, y esto está interesante. Los relajantes musculares y otros que ya veremos cuáles pueden ser. Y comencemos con los antidepresivos, porque de estos fármacos coanalgésicos, probablemente de esta familia farmacológica es de la que se tiene más evidencia desde su acción farmacológica, a pesar de que no son, como lo dice la definición, fármacos con un efecto analgésico primario, o al menos no es su mecanismo de acción primario. Y de estos antidepresivos, pues sabemos que básicamente hay, desde el punto de vista farmacológico, dos grandes grupos de antidepresivos. Los inhibidores de recaptación de serotonina y norepinefrina. Estos son los que nos interesan desde el punto de vista analgésico, y son los que usamos como coanalgésicos, y los inhibidores de monoaminoxidasa. Estos no tienen un rol analgésico tan importante como los inhibidores de recaptación de serotonina. Así que en esos nos vamos a concentrar. Sabemos entonces que los antidepresivos son fármacos psicotrópicos y son los más ampliamente utilizados en el tratamiento del dolor, sin ser
analgésicos primarios o secundarios. Y no solo se utilizan en medicina veterinaria, sino también se utilizan ampliamente en medicina humana. ¿Y qué es lo que hacen estos fármacos? Inhiben la recaptación de monoaminas, principalmente serotonina y noradrenalina, a nivel de las terminaciones nerviosas, lo que hace que las hace más accesibles al receptor postsináptico. Esto en esencia es mantenerlas dentro de el sistema nervioso, porque cuando estas monoaminas salen del sistema nervioso y se encuentran, por ejemplo, en el lugar de la lesión, formando parte de la sopla inflamatoria, y ahí no se comportan como un fármaco con efecto analgésico, sino todo lo contrario, estas monoaminas llegan a tener un efecto proinflamatorio y un efecto, en todo caso, analgésico. Por eso hablamos de inhibidores de recaptación. Se inhibe la recaptación y se mantienen dentro del espacio medular, dentro del espacio sináptico. Pero además, hay evidencia de que los antidepresivos en general pueden tener otros mecanismos analgésicos que debemos tomar en cuenta. El primero, son capaces de inhibir los procesos de neuroinflamación, ya que tienen esta actividad simpaticolítica, y recuerda que cualquier fármaco que inhiba la actividad del sistema nervioso simpático y que en consecuencia promueva el parasimpático, va a tener un impacto sobre la manera como el cerebro se entera de lo que está ocurriendo, y esto lo hacen además a través de la estimulación de los receptores alfa-1 centrales y la inhibición de los receptores alfa-2. Pero de este primer punto me interesaría que no olvidaras que los antidepresivos inhiben los procesos de neuroinflamación a través de su actividad simpaticolítica por bloqueo simpático. Otro mecanismo analgésico que tienen los antidepresivos es aumento de la sensibilidad a los receptores opioides, y esto hace que haya una interacción con el sistema opioide endógeno, que como sabemos es uno de los 3 mecanismos endógenos de modulación del dolor. El primero, el serotoninérgico, que en esencia de ese estamos hablando, el opioide endógeno y el endocannabinoide, que lo vamos a tomar más tarde. Así que estos antidepresivos promueven no solo la actividad o la sensibilidad de los receptores opioides, tanto a los opioides exógenos, los que nosotros vamos a administrar en forma de morfina, de fentanil, de remifentanil, de lo que tú consideres, butorfanol, buprenorfina, en fin, o los endógenos. ¿Ok? El tercer mecanismo tiene que ver con el bloqueo de los canales de sodio dependientes, y eso hace que haya a nivel local un efecto tipo anestésico local o analgésico local, porque al bloquear los canales de sodio se inhibe la despolarización y repolarización de la membrana celular, y esto lo pueden hacer a nivel local o a nivel periférico y a nivel central. Un cuarto mecanismo es inhibir a los receptores NMDA, los N-metildeaspartato, en el asta dorsal de la médula espinal, y a partir de allí también regular la expresión de glutamato. Recuerden que el glutamato es el principal neurotransmisor excitatorio, no basándonos en su potencia, sino en la cantidad de glutamato que se produce durante los mecanismos nociceptivos y dolorosos, cuando este mecanismo nociceptivo se hace consciente. Así que cualquier cosa que pueda sumar a la disminución de la expresión de glutamato va a sumar de manera directa o indirecta también, por ejemplo, a la manera cómo se excita la médula espinal, cómo ocurren los mecanismos de wind-up o de sumación, como prefiero llamarlo yo en español, y en consecuencia también los mecanismos de cronificación del dolor. Estos antidepresivos, además de inhibir la recaptación de serotonina y norepinefrina, también
pueden bloquear la recaptación de adenosina. Y además, un último factor a considerar es que no tienen los antidepresivos en general la misma selectividad sobre los diferentes neurotransmisores excitatorios. Por eso la importancia clínica a la hora de poder decidir cuál puede ser una mejor opción para mi paciente. Y lo que vamos a hablar es básicamente de alguna de esas opciones clínicas. La primera y la más utilizada es la amitriptilina, ¿sí? Que se ha estudiado inclusive su farmacocinética, perdón, en perros de la raza de los Greyhound, de estos lebreles, que sabemos que tienen, gracias, entre otras cosas, a lo que hemos aprendido de Tania y todos sus estudios de farmacogenética, un montón de particularidades a nivel hepático y a nivel de citocromo y del impacto, de la manera como metabolizan muchos fármacos, el propofol, por ejemplo, pero en esencia, en estos casos, se refiere a la amitriptilina y su metabolito, la nortriptilina, que también llega a tener un efecto más lento en estas razas de perros. Pero en esencia, yo me conformaría ahora con que tuvieses una dosis como herramienta clínica. En perros usamos de 1 a 2 miligramos por kilo vía oral cada 12 horas, o peros, lo repetí ahí, y en gatos podemos usar una dosis hasta 10 veces mayor, de 2.5 a 12.5 miligramos por gato. No es por kilo, sino por gato. Y en vez de cada 12 horas, cada 24 horas, también vía oral. Otra opción pueden ser nuevas formulaciones de antidepresivos que tienen una acción terapéutica en la medicina del dolor como la venlafaxina. La venlafaxina tiene una estructura similar al tramadol. Y aquí, no sé ustedes, pero yo no puedo pensar en tramadol sin pensar en Tania y todo lo que hay alrededor de su investigación. Pero al igual que el tramadol, la venlafaxina tiene un efecto analgésico bimodal, o sea, tiene dos mecanismos de acción. Ese que es mediado por el efecto opioidérgico, y aunque habría que ver los estudios, eh, eh, pregunta Leo, si inhiben los receptores NMDA, ¿se podrían combinar con amantadina o no se usan juntas? No, Leo, no usamos amitriptilina. No. Bueno, a ver. A ver, el tema de la medicina del dolor, y ustedes lo han visto a lo largo de este curso, es que hay que ajustarnos a las necesidades del paciente. Y hay pacientes en donde definitivamente sí tenemos y debemos combinarlas, especialmente estos pacientes que tienen síndromes dolorosos complejos, como modelos mixtos de dolor neuropático y oncológico, por ejemplo, con la evidencia de que la amantadina, al ser familia de la ketamina, y podría inhibir la expresión de las células NK, así que armar este rompecabezas es más complejo desde esa perspectiva, pero yo en esencia, en modelos de dolor neuropático y funcional, sí los combino, Leo, sí los combino. Porque además, ese mecanismo inhibidor de receptores NMDA no es el mecanismo principal que tienen los antidepresivos como mecanismo analgésico. ¿Okay? Entonces, la venlafaxina, de la cual no hay tanta evidencia hasta ahora, pero que tiene ese mecanismo bimodal similar al del tramadol por la vía opioidérgica, aunque no existe la evidencia de que funcione de la misma manera en los perros,
y en los gatos porque, en esencia, sabemos que el tema del tramadol tiene que ver con sus metabolitos activos y en la venlafaxina no se producen este mismo tipo de metabolitos activos como los del tramadol. Seguramente se comenzará a generar nueva evidencia. Hay algunos estudios especialmente asociados o relacionados con problemas de comportamiento y del sueño en perros y gatos, y desde esa perspectiva se relacionan con procesos dolorosos. Pero su mecanismo principal de acción por el cual nosotros consideramos usarlos es por esa inhibición de la recaptación de serotonina y noradrenalina. Ya van dos entonces opciones. La tercera opción, la fluoxetina. La fluoxetina que tiene la capacidad o la posibilidad de promover la acción moduladora del sistema serotoninérgico, y en perros usamos de 1 a 2 miligramos por kilo cada 24 horas vía oral, y en gatos la mitad de la dosis, de 0,5 a 1 miligramo por kilo cada 24 horas vía oral. La fluoxetina yo la he utilizado particularmente o especialmente en pacientes que tienen problemas endocrinos y que además tienen otros modelos de dolor. Sabemos que los pacientes con enfermedades endocrinas, diabetes, Cushing, etcétera, sus mecanismos de adaptación al dolor están literalmente ocupados en otra cosa. Así que la manera como estos individuos, estos pacientes enfermos con una condición endocrina primaria, que además tienen o cursan con otra enfermedad que está asociada directamente a dolor, como podría ser enfermedad articular degenerativa, pues entonces al no poder adaptarse, también los estímulos dolorosos generan respuestas dolorosas mayores, y en estos individuos, en estos pacientes, he usado con un éxito clínico, desde el punto de vista clínico aceptable, estas dosis de fluoxetina, además del resto de los fármacos. Esto lo que me permite es regular, modular la actividad del sistema serotoninérgico y tener una vía ganada de acción sobre el proceso nociceptivo que está viviendo ese paciente. Y la trazodona, que también es un antidepresivo de segunda generación, que se usa muchísimo en la práctica clínica, pero que en Latinoamérica no se consigue, al menos no en todos los países como quisiéramos, y que sin duda no es un fármaco, en este caso, que provea analgesia por una vía directa, pero al generar tranquilidad, al mejorar los procesos de recuperación en los pacientes hospitalizados o no, pues también favorece a que los mecanismos antinociceptivos que estamos promoviendo farmacológicamente o no tengan un mejor efecto. De hecho, esta evidencia que les comparto acá, que es del año 2017, es acerca de su uso off-label, es decir, no estaba aprobado en ese momento por la FDA para su uso, pero sabemos que en muchos hospitales de enseñanza en los Estados Unidos es un fármaco habitual para los pacientes hospitalizados, para mantenerlos tranquilos, sin estrés, sin miedo. Por ejemplo, aquí está la evidencia básicamente en perros. Cristina Leiva dice: la trazodona es la misma dosis como analgésico que como ansiolítico. Es que, Cristina, no lo estamos promoviendo como un analgésico, es en todo caso un coanalgésico, y yo me atrevería a decir que en el caso particular de la trazodona es más un coadyuvante analgésico, ¿sí? No es un analgésico per se. Así que la dosis que se usa como ansiolítico, como antidepresivo de segunda generación, es la que tiene ese efecto analgésico deseado, pero que no es primario. Por eso es la misma dosis. Por eso es la misma dosis, que aquí se las comparto nuevamente.
de 7 a 10 miligramos kilo vía oral cada 24 horas en perros, otra vez yo poniendo feroz y vía oral, y en gatos de 5 a 7 miligramos gato cada 24 horas. Estos son los papers que mostramos. Los ansiolíticos son fármacos que tienen la capacidad de actuar sobre receptores específicos, no solo en el cerebro, sino también en la médula espinal, y tienen una estructura farmacológica compleja, pero que en esencia llegan a actuar sobre la macromolécula GABA y desde allí regulan la entrada de cloro hacia la neurona. Las benzodiazepinas, que es el principal representante farmacológico de esta familia, lo que hacen es facilitar la acción inhibitoria de GABA. No producen analgesia per se, pero promueven la actividad de GABA, y la macromolécula o las neuronas que se relacionan directamente con GABA se encuentran ampliamente distribuidas en el sistema nervioso central. Debo aclarar yo personalmente que solamente una vez utilicé alprazolam como parte de la estrategia analgésica, o, o analgésica sí, porque el problema principal de ese paciente era dolor, pero también tenía problemas de comportamiento basados en la ansiedad, ya era un paciente muy viejito, no se estaba recuperando eficientemente, así que en él usé 0,02, la dosis más baja de alprazolam cada 12 horas. Yo diría que del 1 al 10 en ese paciente yo pude ver desde el punto de vista clínico un efecto que estaba entre 7 y 8, que sumado al resto de la estrategia, pues podríamos darle a ese paciente una calidad de vida de 8 o 9. En gatos nunca lo he utilizado, pero la referencia habla de 0,0125, 0,012 a 0,025 miligramos kilo también cada 12 horas. Y recuerden que desde el punto de vista de los ansiolíticos hay una relación muy estrecha entre los problemas de comportamiento asociados a ansiedad y el dolor, que muchas veces un problema oculta al otro, y que muchos pacientes que tratamos como si tuviesen un problema de comportamiento, lo que realmente tienen es un modelo de dolor oculto y viceversa. Y considerar dentro de la estrategia analgésica fármacos que puedan modular o regular la ansiedad se ha convertido en parte fundamental. Mi primera opción o elección sería una benzodiazepina como el alprazolam. Sin duda alguna, un rotundo no. No sería mi primera opción ni mucho menos, pero como se trata de este encuentro de compartir con ustedes todas las opciones, allí se las dejo. Y repito, lo he usado una sola vez en un solo perro, y el efecto, vaya, yo no lo consideraría como el mejor que he visto, pero sin duda sumó a la calidad de vida del paciente. Los corticoides, ojo con los corticoides, porque los corticoides lo que son es unos muy potente antiinflamatorio. Se emplean tanto en el dolor oncológico como en el no oncológico, pero por su acción antiinflamatoria y antiedematosa. Ese es el mecanismo a través del cual ellos pueden aliviar el dolor al disminuir la compresión de los tejidos inflamados sobre estructuras nerviosas. Pero recuerda que al igual que los AINES, también participan de la cascada de la inflamación y del ácido araquidónico y de las prostaglandinas. Así que el mantra es nunca los combinamos.
Nunca combinamos AINES con corticoides. Los anticonvulsivantes, y de esa familia de anticonvulsivantes, específicamente los gabapentinoides. Los gabapentinoides, en esencia, gabapentina o pregabalina, indistintamente, son análogos estructurales del ácido gamma aminobutírico, que no tienen actividad justamente sobre los receptores del ácido gamma aminobutírico de GABA. No tienen acción sobre GABA, pero se unen a ciertas subunidades de los canales de calcio dependientes del voltaje. Ahí su efecto analgésico, ya que son capaces de modular el tráfico y la función de estos canales de calcio dependientes del voltaje y que están íntimamente relacionados con los mecanismos dolorosos y, ojo, muy atentos con esto, doctores, también con el funcionamiento del músculo cardíaco. Así que en un paciente cardiópata con una enfermedad cardiovascular avanzada, sin duda, este fármaco no entraría como mi primera, ni siquiera como mi segunda opción. También son capaces de modular la liberación de neurotransmisores excitatorios en los nociceptores, modulan la liberación de glutamato, así que nuevamente un fármaco que está relacionado con el glutamato, pero ahora no lo hace desde los receptores NMDA, sino desde las neuronas sensitivas, las que transmiten el dolor. Alternativamente a todo esto, hay evidencia de que puede haber un mecanismo antinociceptivo a través de las vías inhibitorias del dolor noradrenérgicas, ahora relacionada con el sistema serotoninérgico a niveles penal y cerebral, especialmente las vías descendentes del dolor. Y aquí estamos viendo entonces un fármaco, que realmente son dos, pregabalina o gabapentina, que desde su perspectiva farmacológica, su principal diferencia tiene que ver con su biodisponibilidad. De hecho, hay una biodisponibilidad mayor de pregabalina que de gabapentina cuando lo administramos en nuestros pacientes, y no lo he leído aún y por eso no comparto más información que esta, porque desde mi perspectiva, al no haber leído el paper, es como una especie de chisme. Pero en este momento está llevándose a cabo en Atlanta el encuentro, el congreso de la Academia Veterinaria para el Estudio del Dolor, y uno de los papers que presentaron en este congreso es justamente uno donde comparan la gabapentina con la pregabalina y sugiere esta evidencia que la pregabalina podría ser una mejor opción para el dolor. Pero cuando digo dolor, el dolor es un concepto muy, muy grande. Nosotros deberíamos afinar y reducir esto y entender que podría funcionar en modelos de dolor, especialmente neuropático y especialmente modelos de dolor funcional. Sabemos, como quiera que sea, que en los perros la biodisponibilidad de estos fármacos es alrededor de un 80%, con una concentración media alrededor de unas 2 horas. Se metaboliza parcialmente en algo que se llama N-metilgabapentina, y la vida media de eliminación puede ser por la vía renal y es de más o menos entre 2 y 4 horas. En los gatos, la biodisponibilidad es mayor, con una concentración media a partir de hora y media, una vida media de eliminación de casi 3 horas, y se excreta sin cambios. Esta no tiene un metabolito como en el caso de la N-metilgabapentina, se excreta sin cambios por la vía urinaria. Así que dentro de las dos especies con las que trabajamos habitualmente, la biodisponibilidad es mucho mayor en gatos que en perros. Hay mucha evidencia alrededor del uso de gabapentinoides en diferentes modelos de dolor oncológico,
comparando su efecto con otros fármacos en modelos de dolor mucho más común, como podría ser una ovariohisterectomía, en cirugía eh, neurológica, me refiero a enfermedad de disco intervertebral, o en pacientes con modelos de dolor bastante más común, como podría ser la enfermedad articular degenerativa. Inclusive esa analgesia por liberación de neurotransmisores excitatorios en las vías ascendentes y descendentes y por inhibición de los canales de calcio dependientes del voltaje, todo esto que hemos hablado hasta ahora, nos permitiría considerar eventualmente dentro de las estrategias analgésicas para pacientes o especialmente en pacientes que no hayan cursado con dolor previamente, me refiero a la posibilidad de prevenir la cronificación del dolor usándola antes del evento analgésico, y después del evento analgésico el tiempo dependerá del impacto quirúrgico. Pero en esencia, este fármaco desde la perspectiva del dolor se utiliza básicamente en modelos de dolor neuropático, no en modelos de dolor inflamatorio, así que lo consideramos en los modelos funcionales, donde los nociceptores no están funcionando bien, y en los modelos neuropáticos. Pero también hay evidencia de que podría comportarse como un coadyuvante al mejorar la calidad de vida de algunos pacientes que se pudiesen estresar antes de llegar a la consulta clínica, consulta que inclusive podría convertirse en un evento quirúrgico. Por ejemplo, esta evidencia de Martín, no combinamos AINES y corticoides porque ambos, a pesar de que no lo hacen al mismo nivel, tienen actividad farmacológica sobre la cascada inflamatoria, sobre la producción de prostaglandinas, y desde allí se puede sumar los efectos indeseados. Por eso no los combinamos. Y como además los corticoides no tienen un efecto analgésico per se, sino que lo que tiene es un efecto antiinflamatorio, pues los dejamos para esos procesos oncológicos especialmente, donde muchas veces inclusive son parte de las protocolos que se utilizan en pacientes oncológicos. Y aquí sí utilizamos la palabra protocolo en los protocolos de quimioterapia, donde muchas veces llegan a incluir los corticoides, que además tienen lo que buscan, entre otras cosas, es ese efecto antiinflamatorio. Entonces, para disminuir el estrés en gatos antes de la consulta, desde el año 2021 hay una evidencia que sugiere que puedes usar desde 20 y hasta 40 miligramos por kilo, dosis única, no la repites, es solo para ese evento, unas 2 horas antes de ir al veterinario. O en el caso de los perros que tienen fobia a las tormentas, a los truenos, etcétera, podrías administrar entre 25 y 30 miligramos por kilo de gabapentina 90 minutos antes de la tormenta. Eso hay manera de saber que puede ocurrir, porque hoy en día le puedes predecir de alguna manera que va a haber tormentas eléctricas en tu ciudad, en tu zona, en tu región. Y otro estudio donde también se utiliza en gatos antes de llevarlo al veterinario, 50 miligramos kilo hasta 2 horas antes de la consulta. Y en estas evidencias que les mostré, lo que buscamos es el efecto coadyuvante, porque sabemos que hay esa relación muy estrecha entre el dolor y la ansiedad, el miedo, el estrés. Mientras más miedo, mientras más estrés, mientras más ansiedad, sin duda, más dolor. Las respuestas frente a los estímulos dolorosos son más potentes, son más contundentes y generan no solo más cambios a nivel neuroendocrino y hemodinámico, sino también más cambios a nivel emocional. Los cannabinoides, que pues, hoy en día
se han convertido en una herramienta muy útil y muy práctica dentro de lo que hacemos en la clínica diaria, y entre otras cosas porque se sabe que el sistema endocannabinoide tiene la capacidad de impactar directamente los diferentes mecanismos asociados al dolor. La transducción, la conducción, la modulación, especialmente la modulación, al ser el sistema endocannabinoide un mecanismo de modulación endógeno, y la percepción, la manera como el cerebro eh, convierte en un evento consciente los estímulos nociceptivos. Y este sistema endocannabinoide que prácticamente todos los animales tenemos, está conformado básicamente por tres pilares: los endocannabinoides, o los cannabinoides que yo pretendo utilizar como fármaco, los receptores para esos cannabinoides y las enzimas que regulan esa interacción. Y de los endocannabinoides, los que produce el cerebro de prácticamente todos los animales, o al menos todos los animales con los que nosotros trabajamos, porque no hay evidencia hasta ahora que, por ejemplo, en los insectos haya algo parecido al sistema endocannabinoide, pero casi no atendemos moscas, ni cucarachas, ni grillos en la práctica clínica. Usualmente atendemos perros, gatos, caballos, donde estos sí tienen sistema endocannabinoide, y los endocannabinoides que produce el cerebro de estos animales, igual que el nuestro, son básicamente dos: la anandamida, que es un agonista parcial de los receptores CB1, que en los procesos de neuroinflamación también podría ser agonista de los receptores CB2, pero que me interesa su rol, por ejemplo, sobre los receptores de potencial transitorio, los TRPV1, que también fármacos que actúen sobre esa vía, o sobre esa vía asociada al dolor, tendrán un efecto con analgésico coadyuvante, analgésico coadyuvante, y además también están relacionados con el sistema serotoninérgico, de este que ya hablamos más temprano. Y el otro endocannabinoide es la 2-AG, 2-acilglicerol, no sé qué cosa, grandísimo el nombre, pero conformémonos ahora con 2-AG. Es un agonista completo, ya no parcial, sino completo, de ambos receptores CB1 y CB2, con un agonismo mayor sobre los CB2, y desde allí es capaz de potenciar a la macromolécula GABA, es capaz de, cuando está activo, es cuando se promueve la actividad de este endocannabinoide, disminuye la excitabilidad neuronal e inclusive la respuesta inflamatoria. ¿Y por qué funcionan? Porque hay receptores que interactúan con ellos, los CB1 y los CB2. Este es el gran cambio en la medicina con CBD, tanto en medicina humana como veterinaria, es la identificación de estos receptores, porque inclusive antes de identificar estos receptores ya se sabía que el cerebro de los animales producía sus propios endocannabinoides, pero cómo funcionaba o cómo funciona se supo a partir de la identificación de estos dos receptores, CB1 y CB2. El 1 es presináptico, perdón, el 2 es posináptico, el CB1 es presináptico, inhiben a partir de allí la transmisión sináptica, funciona como una especie de interruptor sináptico, porque inclusive es capaz de modular a la liberación de neurotransmisores y neuropéptidos, y además tiene la capacidad de interactuar este receptor con receptores de canales de potencial transitorio en problemas de dolor, inflamación o hipersensibilidad periférica. Los CB2 son postsinápticos, son altamente inducibles. Esto significa que en el tejido sano estos no se expresan, sino que tiene que haber una lesión para que se activen estos receptores y puedan interactuar o con los endocannabinoides o los que yo voy a administrar en forma de medicina. Así que este es el receptor desde el punto de vista de los cannabinoides que podemos relacionar con los modelos de dolor agudo, y especialmente en los modelos de dolor neuropático hay una hiperregulación de estos receptores. Y el tercer elemento de este sistema endocannabinoide
son las enzimas que modulan o regulan esta interacción. Son básicamente dos: la aminohidrolasa de ácido graso y la monoacilglicerol lipasa, cuyo bloqueo terapéutico, es decir, fármacos que bloqueen terapéuticamente la acción de las enzimas y en consecuencia se alarga el tiempo en el que interactúan el receptor CB1 y CB2 o con los endocannabinoides o con los fitocannabinoides, se ha convertido en una herramienta terapéutica. Y por ejemplo sabemos hoy en día que el metabolito del paracetamol, una vez que lo administramos en los perros, obviamente, el metabolito del paracetamol tiene la capacidad de bloquear terapéuticamente eh, a estas enzimas y alargar el tiempo en el que ocurre la interacción. También sabemos que el metabolito principal de los cannabinoides es el ácido araquidónico y que no es la única vía metabólica para los cannabinoides, sino que también comparten la vía del citocromo P450, así que deberíamos estar atentos cuando lo combinamos con otros fármacos, pensando en la estrategia analgésica que tengan esta vía. Por ejemplo, los gabapentinoides, se me ocurre así en primera instancia. Un detalle muy importante cuando consideramos utilizar cannabinoides tiene que ver con algo que se llama tono del sistema endocannabinoide y la variabilidad respuesta del paciente. Esto tiene que ver con todo este tema de la farmacogenética y de entender que los animales, cada uno de nosotros tiene un perfil genético particular que determina la manera como respondemos a los fármacos, y en este caso el perfil genético que determina cómo respondemos a los cannabinoides se conoce como tono del sistema endocannabinoide, que determina, por ejemplo, la producción que cada uno de nosotros tenemos de endocannabinoides, qué tan eficaces son nuestras enzimas del sistema endocannabinoide y la manera como se distribuyen los receptores CB1 y CB2 en cada uno de nosotros. Y eso, repito, está determinado por el perfil genético de cada paciente, y esa es la explicación farmacológica por la cual en algunos pacientes la misma dosis produce efectos diferentes. Además de que también sabemos que en este mundo de la medicina con cannabinoides también hay que estar muy atentos al origen del extracto que nosotros pretendemos utilizar, y que no podemos darle cualquier cosa a nuestros pacientes, porque darle cualquier cosa a nuestros pacientes sin conocer el origen de ese fármaco, la cantidad de cannabinoides que contiene, si contiene terpenos o no, el origen de esos cannabinoides, en fin, podría ser peor el remedio que la enfermedad. Cuando hablamos de cannabinoides, probablemente la primera palabra que te viene a la mente es CBD, pero el CBD es apenas uno de los más de 100 cannabinoides que se pueden obtener de la planta y que además están replicando para ya no, más temprano que tarde, no tener cannabinoides de origen asociados a la planta, sino de origen sintético, pero hablamos de THC, el THC que es, en teoría, es el elemento, y digo en teoría porque depende cómo lo uses, pero es el que podría tener el efecto negativo en algunos pacientes, pero sabemos que el THC usado de manera correcta y eficiente es muy importante para promover los perfiles analgésicos de nuestros pacientes. Por ejemplo, en pacientes con enfermedad oncológica, yo quiero extractos que contengan THC, pero repito, no es el único: THCA, THCB, CBD, CBDA, CBG, CBGA, CBC, CBN, y cada uno de ellos tiene efectos no solo analgésicos, sino también efectos antiinflamatorios
y a partir de allí, de manera secundaria, analgésicos, efectos antiespasmódicos y a partir de ese efecto también tener un efecto analgésico, antiproliferativos, estimulantes del crecimiento óseo, ansiolíticos, antipsicóticos, antiepilépticos, neuroprotectivos, estimulantes del apetito, en fin, finalmente este es un fármaco clásico que nosotros podríamos clasificar como un coanalgésico o un coadyuvante analgésico clásico. Además, los cannabinoides son capaces de interactuar de manera directa con el sistema opioide endógeno, con los gabapentinoides, su relación con el acetaminofén o el paracetamol a partir de la actividad de su metabolito activo o con los AINES, porque inclusive algunos de los cannabinoides también inhibe a la síntesis de producción de ciclooxigenasa 2, así que tienen por esa vía un efecto analgésico y antiinflamatorio. Y si pensamos en los dos grandes modelos de dolor, me refiero a agudo o adaptado y el crónico o mal adaptado, sabemos que en los modelos adaptados la hiperregulación de receptores CB2 ocurre en en la lesión tisular, así que nuestro target son los receptores CB2 y aquí buscamos desde el punto de vista clínico, una interacción cannabinoides-AINES, cannabinoides-opioides y buscamos entonces desde allí productos ricos en CBD, en CBDA, en THCA, en CBG, por ejemplo, el CBG y el CBGA tienen la capacidad de inhibir la expresión de ciclooxigenasa 2, igual que lo hacen los AINES, y además de cannabinoides buscamos extractos que también combinen terpenos, como el mirceno o el betacariofileno. Y en los modelos mal adaptados o crónicos, nos interesa mucho aprovechar la sinergia con los terpenos, con los gabapentinoides, especialmente la pregabalina, por tener una mejor biodisponibilidad. Y repito, cuando lea y digiera esta evidencia que les comenté, apenas vi hoy que se generó en el Congreso en Atlanta, pues lo compartiré con ustedes y siempre en los modelos crónicos comenzamos con microdosis, 0,5 miligramos por kilo, 2 veces al día, 3 veces al día o inclusive menos. Obviamente no como herramienta única, sino también combinándolos con otros fármacos. Va a depender de las necesidades del paciente. Y además, sabemos, y ahora sí, específicamente el CBD, el cannabidiol, parece ser ideal para manejar los problemas de ansiedad, ya que prácticamente tiene nulas propiedades psicogénicas y por lo tanto no tiene el potencial de aumentar directamente la ansiedad como si la tiene, por ejemplo, el THC. Así que si pensamos en la emoción como parte del problema, yo quiero un extracto o que contenga CBD o que tenga exclusivamente CBD. Esta rayita roja no sé de dónde salió, pero le agradecería que el que la logró poner si la puede quitar, porque digo, si puede. La toxina botulínica, Botox. Esta cosa para vernos estirados, que se utiliza en oftalmología, se utiliza en otras terapias, pero cuando tú hablas de Botox, lo primero que piensas es en tu abuela, por ejemplo. Bueno, mi abuela nunca me lo hubiese imaginado yo usando Botox, pero probablemente a mi mamá o alguna de mis tías, que a veces las veo más jóvenes, yo creo que tiene que ver con esto. También algunas amigas, e inclusive algunos amigos. Pero el Botox, la toxina botulínica, es capaz de inhibir la liberación de acetilcolina en las terminaciones colinérgicas y a partir de allí provoca relajación muscular. Y su efecto antinociceptivo se caracteriza por inhibir la liberación de neurotransmisores como glutamato, como GABA, como aspartato o inclusive algunas catecolaminas y por bloquear neuropéptidos como la sustancia P,
y el péptido relacionado con el gen de la calcitocina. Ese es su mecanismo antinociceptivo y uno de los modelos que llegué a utilizar inclusive en un par de pacientes, un poco más. Yo creo que lo hice en 5 pacientes, pero básicamente porque conseguí que un propietario que trabaja dentro de una empresa que produce estos Botox me consiguiera unas muestras y yo lo comencé a utilizar. Pero el modelo de analgesia preventiva es usarlo inclusive 24 horas antes de la cirugía, para cirugía. eh, Sí, también, claro, porque eh, dice Sofía, la toxina la utilizan personas paralíticas para disminuir la espasticidad, y es que eso es justamente lo que se busca, producir ese efecto sobre las contracciones espásticas. Y yo soy disléxico, les pido mil disculpas, hay palabras que a veces ni siquiera puedo decir, pero las contracciones espásticas. ¿Sí? Bueno, yo no sé que se hace en medicina humana, qué bueno que tú conoces a alguien directamente en el que se usó, en el que se usó, pero yo lo he usado así, hasta en 5 pacientes. Inyectamos en cada glándula mamaria, porque vamos a hacer mastectomía radical, 7 unidades por kilo de peso del paciente, diluimos esas 7 unidades por kilo en 10 ml de solución salina, inyectamos 1 ml subcutáneo por glándula mamaria. Tenemos un efecto que se alarga hasta 96 horas analgésico sumado a todo lo demás después del evento quirúrgico. Los relajantes musculares, la contracción muscular, por ejemplo, asociada a la enfermedad articular degenerativa o la protrusión del disco intervertebral o la compresión nerviosa asociada a los modelos de cáncer óseo, son una fuente de dolor que si se suma al resto de las condiciones mencionadas, pues la calidad de vida de este paciente es poco o nada. Lo que se usa hoy en día es baclofen, y si usan 3 miligramos por kilo cada 12 horas, y va. Lo que quiero que pienses es en un relajante muscular. Voy a relajar el músculo para disminuir la contracción muscular que está afectando a la enfermedad articular degenerativa, la protrusión del disco intervertebral, los modelos de cáncer óseo. Así que estamos hablando en este caso de un coadyuvante puro, ¿sí? Otras opciones. No es solo esto, hay mucho más. Y si seguimos investigando y revisando y pasando el tiempo y aprendiendo cosas, seguramente que si el año que viene me invitan a dar esta clase otra vez, que desde ya de entrada la pido de una vez, Andy, yo quiero esta clase ahora siempre. Otras opciones: ácidos grasos, sevoflurano, un anestésico inhalado. ¿Y cómo? El frío tiene sentido, los antieméticos, los bloqueadores TRPV1, el pentosan polisulfato, la fotobiomodulación, que es el nombre rimbombante de las terapias láser, la fisioterapia, la rehabilitación o la acupuntura, que pues, sabemos juega un rol fundamental. Pero pensando en los ácidos grasos, sabemos que son biomoléculas de naturaleza lipídica que conforman, por ejemplo, a todas las membranas celulares y que pueden ser saturados, monoinsaturados o poliinsaturados. Estos son los que nos interesan, ya que en este caso de los poliinsaturados hablamos de los omega 3 y los omega 6. Y del omega 3, que es el que más me interesa a mí ahora, el ácido eicosapantenoico, EPA, así lo vamos a llamar, o el docosahexanoico, DHA, son los que nos interesan ahora. El ácido araquidónico y la EPA, y el EPA, el eicopentanoico,
tienen una interesante, muy interesante inhibición competitiva. ¿Por qué? Porque el ácido araquidónico, ya sabes, promueve a los eicosanoides proinflamatorios, pero el EPA promueve a los eicosanoides no proinflamatorios, es decir, que compite directamente con él. El tema es que ambos eicosanoides, los que produce el ácido araquidónico y los que produce EPA, compiten por los mismos receptores en la membrana celular, pero los que produce EPA, que son capaces de inhibir al ácido araquidónico, pero los del ácido araquidónico son biológicamente mucho más activos. Así que, pregunta Cristino, en terapias de ozono como ayudante analgésico, analgésicos hay estudios. Cristino, esto es lo único que yo no decidí investigar y te soy honesto porque creo que todavía falta un poco de evidencia que a mí me interesaría leer. Yo no he visto hasta ahora ningún estudio contundente. Seguramente alguno de ustedes inclusive ha llegado a utilizarlo con un efecto beneficioso, pero yo no lo uso. Yo no lo uso y desconozco el mecanismo a través del cual las terapias de ozono pueden comportarse como ayudantes analgésicos. No estoy diciendo que funcionen o no funcionen, solo que yo no los uso y que desconozco el mecanismo a través del cual funcionan y que seguramente a partir de ahora que soy un nuevo admirador de los coanalgésicos, coadyuvantes y coadyuvantes analgésicos, seguramente querré saber más porque en esta clase todavía faltan algunos, todavía faltan algunos. Yo les traje con los que yo he podido tener, a los que yo he podido tener acceso y con los que yo he podido trabajar al menos alguna vez en algún paciente. Ahora, entonces, ¿qué nos interesa de estos ácidos grasos? Saber que los primeros efectos se llegan a ver apenas a las 2 semanas y que el pico terapéutico hay que esperar 8 semanas, 2 meses, que la tasa de conversión a EPA y a DHA es muy baja en los perros y prácticamente nula en los gatos, así que hay que utilizar suplementos a base de origen de aceite de pescado, por ejemplo, y en los perros podemos utilizar desde 50 y hasta 300 miligramos por cada 10 kilos, y en los gatos entre 30 y 50 miligramos cada 5 kilos, y yo particularmente utilizo 25 miligramos por kilo cada 2 veces a la semana por lo menos de omega 3, de omega 3. Sabemos que las dosis altas, es decir, los 320 miligramos, los 50 miligramos los podemos utilizar eh, eh, en pacientes que no son dislipidémicos, y las dosis más bajas las usamos como antiinflamatorios y en pacientes con enfermedad renal, cardíaca o dermatopatías. Esto, doctores, es sevoflurano, sí, ese mismo que utilizan para anestesiar, que ponen dentro de su máquina de anestesia, dentro del vaporizador, y que a través de todos estos mecanismos llega al alveolo, ocurre el intercambio gaseoso, etc. Bueno, ese sevoflurano es capaz de bloquear la actividad de los canales de sodio, aumenta desde allí el umbral de excitabilidad, necesitas más estímulo para excitarte, y no solo lo hace a nivel central, sino que también lo hace a nivel periférico, y esto podría decirte, bueno, este es el mecanismo o uno de los mecanismos asociados para que produzca hipnosis, pero ahora vamos a hablar de su uso a nivel local. La idea es preparar compresas con sevoflurano en su forma líquida, y esa presión parcial de los anestésicos volátiles sobre las vías aferentes primarias, es decir, ahí a nivel local, puede suprimir no solo la excitabilidad de las neuronas que conducen información, sí, aunque faltan estudios para corroborar eso, pero sabemos que no hay evidencias de cambios hemodinámicos, es decir, utilizar una compresa de estas
que no superen 1 ml de sevoflurana por centímetro cuadrado y un volumen no mayor a 50 ml de sevoflurana por paciente. Eso no produce cambios hemodinámicos o cambios en la conciencia y sí favorece, obviamente este es un estudios de medicina humana, donde los enfermos describen la sensación de bienestar al utilizar esto. Quiero aprovechar este momento para contarles algo interesante que me pasó una vez. Pero esto es chisme, ¿no? Esto es chisme. Ya Tania me está escribiendo aquí por WhatsApp que me dice que me tiene un chisme del CBD. Y ahora tengo que terminar la clase y llamar a Tania para que me cuente el chisme del CBD y después seguramente lo compartiremos con todos. Pero bueno, el chisme del sevoflurano. Una vez compartí esta evidencia en otros grupos, esta vez grupos abiertos, no me acuerdo si fue en Facebook o en Instagram, debe haber sido Facebook porque el Facebook es más agresivo. Y bueno, dijeron mil cosas, que cómo se me ocurría a mí promover el uso de sevoflurano como analgésico, el promover el uso sabiendo que es tan caro, etcétera. Y lo que le dije yo a esa colega en ese momento, y que lo repito acá delante de ustedes, son simplemente opciones, doctores. Son simplemente opciones. Aquí no estamos hablando ni del bien ni del mal. Estamos hablando de opciones. Y si el paciente es candidato, pues ahí tienes una opción más. Lo interesante es que hay evidencia. Ahora todos quieren saber el chisme del CBD. No, bueno, pero yo me voy a enterar primero y yo se los voy a contar a ustedes. Así es el mundo de los chismes, doctores. Tranquilos. El frío, las terapias con frío, tienen una larga historia, especialmente para manejar los modelos de dolor agudo. Sabemos que la aplicación del frío puede reducir la temperatura hasta 4 centímetros de profundidad desde la piel, lo que resulta a partir de ahí en una menor activación de todos los nociceptores tisulares, disminuye la velocidad de conducción. Esto es lo que se conoce como neuropraxia inducida por frío. Ojo con el frío, ojo con el frío, porque el frío más de 20 minutos consecutivos podría comenzar en todo caso a necrosar los tejidos y ser peor el remedio que la enfermedad. Existe algo que se utiliza en medicina humana, especialmente en medicina deportiva, pero nosotros atendemos muchos atletas dentro de nuestra práctica, que es el principio PRICE, protección, descanso, hielo y compresión y elevación, que se utiliza para atletas después de su actividad. Pero cuando hablamos de pacientes con dolor crónico, recuerden que el dolor crónico tiene un componente de producción de calor que sugiere la presencia de un proceso inflamatorio, y recuerda, si hay inflamación hay dolor, así que el frío podría beneficiarlo también, pero hay que tener en cuenta que en algunas condiciones de dolor crónico o desadaptativas también están asociadas con algo que se conoce como alodinia al frío, es decir, son capaces de tener respuestas dolorosas exageradas frente a ese estímulo, así que tienes que evaluar a tu paciente. Aquí la terapia es frío durante 15 a 20 minutos y se repite cada 6 o 8 horas, usualmente en pacientes ortopédicos saliendo de cirugía cuando todavía están bajo los efectos anestésicos y sedantes. Es un buen momento para utilizar. Después es más complicado porque llega a ser incómodo. El uso de antieméticos, él es el doctor Pedro Boscán, siempre que puedo se los muestro para los que no lo conocen, veterinario latinoamericano, venezolano, estudió en mi universidad, yo trabajé con él, tuve el gusto yo de trabajar con él en el laboratorio de farmacología de mi universidad. Ahora trabaja en la Universidad de Colorado State y es una de las personas que ha investigado el rol que tiene el maropitán como agonista de los receptores NK1 y que si bien la indicación clínica inicial del maropitán es como antiemético y para prevenir las náuseas,
ese segundo efecto, y entonces lo consideraremos un coadyuvante analgésico, inhibidor de los receptores NK1 es lo que buscamos. Inhibidor NK1 que cuando no se activa, no se produce sustancia P que tiene funciones vitales dentro de los mecanismos de transmisión del dolor, inflamación y resistencia vascular. ¿Cuál es la opción o qué manera se sugiere usarlo? 1 miligramo por kilo en bolo más 100 microgramos kilo hora en infusión, al menos durante las primeras 6 horas postquirúrgicas, donde inclusive no se, donde se disminuyó significativamente la necesidad de rescates analgésicos en pacientes que recibieron estas infusiones. Mucha evidencia de Maropitán específicamente, pero pensemos en esto porque vean esta última evidencia. Esto es un metaanálisis que dice o que sugiere que el efecto analgésico o antiinflamatorio del Maropitán es no significativo, así que no habría una razón por la cual utilizarla, pero este es un estudio versus un montón de otros estudios. Aquí lo tienes que poner en la balanza, pero como quiera que sea, si este fármaco sí lo hace en el 100% de los casos, disminuye las náuseas y disminuye los vómitos en el postoperatorio, significa que está mejorando la calidad de vida y de recuperación del paciente, así que lo consideraríamos un coadyuvante. No un coanalgésico, no un coadyuvante analgésico, sería un coadyuvante porque sumaría la calidad de vida de los pacientes. Estos dos señores son el doctor David Julius y Arden Potampot. Bueno, yo le digo Arden. Ellos son los ganadores del Premio Nobel de Medicina y Fisiología del año 2021, cerca su trabajo de los receptores de potencial transitorio, de los canales de potencial transitorio, estos canales que son capaces de conducir diferentes sensaciones como el frío o el calor, pero en situaciones de dolor también son capaces de conducir información nociceptiva. Y el bloqueo, entre otros fármacos, de estos canales de potencial transitorio, se puede lograr con un fármaco maravilloso que todos acá queremos y usamos y que somos dipirona lovers, porque la dipirona es un profármaco no analgésico o no opioide y antiemético, y sabemos y decimos que es un profármaco porque son sus metabolitos, la MAA y la AA, las que parecen inducir ese efecto analgésico, en parte inhibiendo a las ciclooxigenasas, pero también son capaces de detener o de controlar la actividad de estos canales de potencial transitorio. Es decir, son estos metabolitos y no la propia dipirona los que activan, sensibilizan y bloquean estos canales iónicos de forma redox dependiente, y estos efectos pueden ser relevantes, son relevantes para la analgesia y para la antipiresia. La dipirona entonces es un profármaco que podríamos colocarlo dentro de la familia de los coanalgésicos o un coadyuvante analgésico. La dosis de 15 a 28 miligramos por kilo, cada 8 a 24 horas, cada 8 a 12 horas si es necesario. Pero no es el único fármaco que tiene un efecto bloqueador de los canales de potencial transitorio. También lo hace el CBD, también lo hacen algunos AINES, también lo hacen los anestésicos locales, sin duda alguna, y la capsaicina también lo puede hacer. El pentosan polisulfato
Es un medicamento que en principio tiene una acción trombolítica, es decir, previene la formación de trombos, eh, y es capaz, además, de modificar la estructura de la enfermedad osteoarticular. Así que es un fármaco eh, que consideramos como un coadyuvante analgésico. Pregunta a Gastón. Gastón pregunta, ¿cuánto tiempo puede usarse la dipirona? Yo, por lo pronto, Gastón, la he usado hasta 10 días en pacientes. No sé si alguno de ustedes la ha usado por más tiempo. Yo la he usado hasta 10 días consecutivos en alguno de mis pacientes en los cuales necesitaba la acción de la dipirona. Entonces, el pentosan polisulfato ha demostrado o se ha demostrado a través del pentosan polisulfato que los condrocitos son capaces de expresar óxido nítrico, y esas altas concentraciones de óxido nítrico pueden producir citoquinas proinflamatorias y modificar la arquitectura articular. El pentosan polisulfato es capaz de inhibir a esa producción de óxido nítrico y a partir de allí regular la actividad de la cápsula articular. ¿Qué hacemos? Inyecciones de 2 miligramos por kilo por la vía subcutánea una vez a la semana por al menos 4 semanas, aunque las mejoras se ven a partir de las 6 semanas, así que yo siempre los uso al menos 8 semanas. El láser, la fotobiomodulación, que ayuda a controlar muchos de los mecanismos asociados al dolor, y a partir de allí tiene un efecto analgésico, especialmente los procesos inflamatorios. Se encuentra relacionado su actividad, la de la fotobiomodulación, con liberación de beta-endorfinas, inhibición de sustancia P, y también regular los canales iónicos dependientes de voltaje, lo mismo que vimos con la dipirona, el CBD, algunos AINES, la capsaicina o los anestésicos locales. Básicamente, y esto, la verdad es que de esto voy a hablar muy poco, porque todo el tema de la fotobiomodulación requeriría una clase única por toda la biofísica que hay alrededor de su uso, pero lo usamos para regular el dolor y la contracción y espasmos musculares, la inflamación articular, excepto en la séptica, aunque hoy en día hay nuevos láseres que tienen ondas que también son capaces de interactuar en procesos sépticos, osteoartríticos, lesiones de piel, especialmente promoviendo la cicatrización. ¿Cómo es la manera más segura de combinar pentosan polisulfato con AINE? ¿O no deben ser combinados nunca? Sí, Gastón, se pueden combinar sin ningún problema. El pentosan tiene un efecto local a nivel de la articulación, y el AINE tiene su efecto a nivel general. Lo que yo sí te sugeriría es que consideres siempre utilizar, sobre todo cuando estás haciendo estas terapias multimodales, considerar AINES que tengan, por ejemplo, selectividad tisular, como el robenacoxib, que tiene una vida media en sangre muy corta y que su efecto se concentra más a nivel local, y por lo tanto la posibilidad de efectos indeseados a nivel renal, hepático o gástrico son menores. La fisioterapia y la rehabilitación, que para eso hay colegas que han estudiado, se han formado, se han entrenado, pero cada vez hay un número mayor de técnicas utilizadas de terapia humana que se utilizan de manera adecuada en medicina veterinaria, y a pesar de que no hay tanta evidencia como quisiéramos, pues hay técnicas como hidroterapia, terapias de temperatura, frío-calor, magnetos, láser, masaje. En medicina veterinaria, el masaje y la hidroterapia, estos perritos que van o gatos que van a las bañeras
que tienen inclusive caminadoras, son las dos terapias más utilizadas. El láser, los ejercicios guiados, en fin, hay muchas herramientas. Lo que sabemos es que una de las maneras donde más provecho se le puede sacar a los temas de fisioterapia y rehabilitación tiene que ver con los pacientes geriátricos que muchas veces tienen, bueno, muchas veces no, yo diría que en el 100% de los casos tienen problemas de comorbilidad, muchas enfermedades, y utilizar estas terapias que son no farmacológicas para mejorar su calidad de vida en modelos de dolor crónico es una ventaja muy, muy importante. Y la última herramienta de la que voy a hablar yo hoy y que seguramente iré sumando a lo largo que vaya yo aprendiendo cosas acerca de estas terapias, porque yo sé, por ejemplo, que aunque no voy a hablar de eso hoy en día está muy en boga el tema de las células madres y las células mesenquimiales o la plasma rico en plaquetas, en fin, pero de eso, como yo no lo he usado nunca en alguno de mis pacientes, pues yo no me atrevo a compartir esas ideas contigo. ¿Pero funciona? Sí, yo sí creo que funcionan, pero yo quiero aprender antes de compartirlo contigo. Por ejemplo, de la acupuntura, y aunque yo no hago acupuntura, porque para esto hay que estudiar, yo sí promuevo el uso de la acupuntura en muchos de mis pacientes del servicio de medicina del dolor, pero para eso lo refiero con colegas que sí lo hacen, ya que sabemos que estos puntos de acupuntura son estas áreas anatómicamente bien definidas, y creo que esto es lo que cuando estudias acupuntura lo más importante es saber exactamente dónde colocar la aguja que va a estimular. Y estas áreas anatómicas incluyen fibras nerviosas mielinizadas, amielinizadas, mecanorreceptores de bajo umbral, inclusive mastocitos, células inmunes, complejos microcirculatorios. Esto es lo que se conoce como la unidad de acupuntura neural y que es lo que se estimula cuando se coloca la aguja. La acupuntura lo que hace es, como definición biológica, alterar la homeostasis a través de el equilibrio simpático-parasimpático, la modificación del flujo axonal, la manera como ocurre la transducción en el ganglio de la raíz dorsal, la información que viene de la periferia al asta dorsal de la médula espinal, la modulación a nivel de los neurotransmisores espinales, la modificación de los arcos y además la función, sí funciona la acupuntura. Aunque parezca poner agujas aquí y allá, eso es lo que está promoviendo. Y esto, doctores, se llega a estudiar inclusive hasta 5 años más después de ser médico veterinario. Que esto, que sin duda es un chiste, es la manera como nosotros podemos creer que se hace la acupuntura, pero la acupuntura se estudia. Inclusive hasta 5 años más después de ser médico veterinario, estudias otros 5 años más para ser acupunturista veterinario. Es casi que volver a estudiar la carrera. Así que un homenaje a los colegas que han estudiado acupuntura veterinaria y que prestan sus servicios, porque sabemos el esfuerzo que esto implica, el nivel de estudio y de compromiso que esto implica. Si yo tuviese que elegir un top 3, este es mi top 3, pero ojo, este es mi top 3 de Mario Marzouk. Cada uno de ustedes puede tener su top 3. Sí, me encantaría que después me compartieran su top 3, pero mi top 3 de coanalgésicos, coadyuvantes y coadyuvantes analgésicos es los antidepresivos tricíclicos, los cannabinoides, especialmente los broad spectrum, que son extractos sin THC, y los gabapentinoides, especialmente la gabapentina, pero porque yo
tengo he usado gabapentina más tiempo del que he usado pregabalina, pero como les dije a manera de chisme, creo que a partir de la semana que viene voy a estudiar mucho más acerca de la pregabalina y probablemente cuando yo comparta esta clase el año que viene o en otra plataforma, pues probablemente mi top 3 ya no será gabapentina, sino pregabalina. En conclusión, doctores y amigos, lo interesante de esto es saber que alrededor de los AINES, de los opioides, de los analgésicos locales, de los antagonistas NMDA y de los alfa-2 agonistas, existe un mundo de otros fármacos que se conocen como coanalgésicos, coadyuvantes analgésicos y coadyuvantes clásicos que pueden sumar no solo a la analgesia, sino a la calidad de vida de nuestros pacientes y desde allí ayudar a mejorar tus situaciones dolorosas o potencialmente dolorosas. Muchísimas gracias. Aquí les dejo, para los que no lo tienen, mi cuenta de Instagram, que es la red social que habitualmente utilizo y donde voy a poner el chisme del CBD una vez que Tania me lo comparta a mí. Bueno, Mario, acá estoy. ¿Me ven? Sí. Sí, hay una pregunta. Sí. Dani Kiri. Ya veo que le gustan los gatos. ¿Qué opino del uso de cannabinoides en el síndrome atópico felino? Aunque no hago dermatología, Dani, sé que después del cerebro y del sistema digestivo, el lugar donde anatómicamente hay más receptores cannabinoides es sobre la piel. Y asociada a esta enfermedad además a el sistema inmune y sabiendo la relación que hay entre el sistema endocannabinoide y el sistema inmune, pues estoy seguro que podría funcionar como parte de las terapias. Listo. Perfecto. Excelente, un placer aprender con usted. Excelente clase. Dice, Dani también dice la gingivitis felina, que esto es, y la perdón, otra vez soy disléxico, a veces no puedo leer cosas, perdón. Pero esta cosa, léela tú, porfa. Bueno, en la gingivitis felina se usa habitualmente meloxicam y pregabalina. ¿Se podría agregar cannabinoides? Bueno, yo voy a decir ahorita que sí, pero es capaz que el chisme de Tania es para decirme que no, pero yo lo utilizaría. De hecho, en este momento yo lo utilizo. Y también uso amantadina y también básicamente combino esos 4. Es decir, AINES, gabapentinoides, cannabinoides y amantadina. Muy bien. ¿Alguna pregunta más? 5 miligramos por kilo, María Sofía. Pregunta qué dosis uso la amantadina en gatos. 5 miligramos por kilo. Ahí va. Muy bien. Excelente. Bueno, si no tenemos más preguntas... Una más de Cristina dice que la acción analgésica del sevoflurano se aplica directo en la lesión. Sí, se preparan compresas, gasas, y se impregnan en el líquido, y eso es lo que tú pones sobre la lesión. De hecho, no tiene efecto sobre la piel sin lesión. Si tú te pones una gasa con isoflurano sobre la piel sana, no te pasa nada, pero si te lo pones en una lesión, se siente el cambio, y como esto se evapora muy rápido, lo que hay que hacer es poner la compresa con gasa y alrededor este papel de plástico que se utiliza en la cocina para envolver cosas, etcétera, para que no se evapore muy rápido.
Bueno, Dipirones, sí, por supuesto. la pregunta recurrente. Muy bien. Pues nada. Excelente, excelente. Es verdad, es verdad. Muy buena clase, excelente presentación, sobre todo con las ganas y la predisposición de siempre, así que para nosotros es un placer que siempre estés en este espacio. Agradecerte infinitamente y esperando ansiosos el chisme de Tania, por supuesto, Claro. que ahí lo estaremos Compartiendo. leyendo. Seguro. En la cuenta de Instagram lo voy a poner, ahí está, @marsub.mario.